Se desempeñó en gerencias de industrias multinacionales como ESO, Ryder Systems, Syngenta y empresas nacionales como Fabriquímica. Desde el año 2008 se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. En la Administración Pública Provincial fue gerente técnico de la Agencia Calidad San Juan. En 2012 fue directora de proyectos de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan, CECITI. En el año 2019 se desempeñó como subsecretaria de Promoción de la Actividad Científico-Tecnológica de la provincia y en 2021 es designada como secretaria de Estado, rango de ministra, de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan hasta el 10 de diciembre de 2023. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, buenos días. Primero quiero darle la bienvenida a quienes nos visitan de otras provincias, de todas las provincias de la Argentina. Espero que hayan tenido una buena llegada y seguramente van a encontrarse con la hospitalidad sanjuanina que los va a atender de maravilla. Espero que sea una jornada muy fructífera y agradecer en la figura de nuestro rector, Tadeo Berenguer, a todo el equipo del rectorado que trabajó para esta jornada, a las autoridades del Confedi, a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, Mario Fernández, a nuestra vicedecana Andrea Díaz, a todo el equipo de la Facultad de Ingeniería que han hecho todos los esfuerzos y con muchísimo compromiso han preparado este encuentro. Así que darles las gracias y bueno, nada, y saludarlos, y a todas las autoridades que están presentes acá de la provincia. Bueno, no soy muy buena para los protocolos, seguro me olvido, sepan disculpar. Quiero proponerles un recorrido histórico, brevísimo, va a ser de 10 minutos, que nos permita visibilizar los diferentes espíritus de época por los que transcurrió la enseñanza de la ingeniería en nuestras universidades argentinas, para llegar al presente y postular algunos desafíos del futuro. Bueno, arrancamos. ¿Cuál era el paradigma de la época al momento de surgir las primeras carreras de ingeniería en la Argentina? Bueno, ustedes saben que la modernidad se inicia en el siglo XVI. Irrumpe la novedad, giro copernicano. Ya no era la Tierra el centro del universo. La modalidad se instalaría definitivamente como una nueva época filosófica con el pensamiento de Descartes, cogito, ergo sum, pienso. La única certeza es que existo, porque pienso. Es en este momento donde el hombre, sujeto, se separa de la naturaleza, objeto, al que quiere conocer a través de la observación y la experimentación. Ese es el momento del nacimiento de la ciencia, tal y como lo conocemos en el presente. En el surgimiento de la modernidad se produce un profundo giro, desde el teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno. Se acelera, revolución industrial, ¿no? El hombre, el centro, toma decisiones, avanza con la tecnología. Fundado en una racionalización plena de la realidad, la natural y la social. Implicó estas creencias, las voy a resumir mucho, que el mundo poseía un orden matemático, la existencia de una confianza absoluta en el poder de la razón, el ideal de alcanzar el conocimiento universal y formular una ética universal basada en la pura razón, la creencia en que el desarrollo de la ciencia y la tecnología iban a lograr el progreso y la justicia social como consecuencia natural. Desde la modernidad surge nuestra actual concepción del conocimiento científico. Razón y verdad son pensados como sinónimos de razón científica y verdad científica. Son los científicos quienes en la modernidad dominan la escena, subordinando a los teólogos y filósofos. Arranca el siglo XX. Se consolidan los valores modernos a través de las corrientes positivistas que dicen solo existe lo que se puede probar empíricamente. La estructura de la sociedad industrial, también llamada sociedad disciplinaria, remitía a sociedades ordenadas en torno a los valores utilitaristas de incremento de la productividad. En las sociedades de la revolución industrial, la ciencia se proponía solucionar los problemas de la humanidad y mejorar la productividad de fábricas a través del desarrollo tecnológico. Así como también aparecen las vacunas, quieren mejorar las condiciones de la vida humana para asegurar las condiciones del desarrollo económico también.
Es en el siglo XIX, fines del XIX y principios del siglo XX, en el auge de esta episteme moderna, que comienzan a surgir nuestras facultades de ingeniería en la Argentina. ¿Y cuándo se inició la crisis de los valores de la modernidad? Bueno, todos sabemos que luego del proyecto Manhattan, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, que juntara las mentes más brillantes del mundo con el objetivo de crear bombas nucleares que en 1945 le arrancarían la vida a cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, comenzó una crisis de los valores de la modernidad que implicó un proceso de fragmentación, caída, desencanto sobre los sentidos de ciencia construidos en la etapa moderna. Voy a resumirlos en 3 puntos. Ya no se cree en las verdades universales definitivas ni necesarias, sino más bien son verdades provisorias y contingentes. Toda dimensión de la realidad implica cierta dimensión subjetiva. No solo se descree de las grandilocuentes construcciones teóricas del pensamiento moderno, sino también de la posibilidad de acceder por medio de ellas al progreso social. El postmodernismo viene con el pesimismo. Y se cierra un supuesto incuestionable de la ciencia, el altruismo, la bondad, ¿no?, atribuida a esta desmesura cientificista de mediados del siglo XX, sospechada de poner en riesgo a toda la humanidad. Este espíritu se generalizó hasta el presente, y ninguna academia, por más refractaria que sea a los cambios, puede abstraerse de un etos de época. ¿Y qué sucede ahora, en el siglo XXI pospandémico? Bueno, transcurrido casi un cuarto de siglo, XXI, está sucediendo un nuevo desplazamiento de la base filosófica de la tecnociencia, especialmente notable en los años pospandémicos. La ciencia de las últimas décadas está atravesada por un impulso insaciable, infinitista, que no detiene a preguntarse por los motivos de sus acciones y que ignora explícitamente las barreras que solían delimitar el proyecto científico del siglo XX. Una ciencia que sin límites impuestos por los estados podría exacerbar un desarrollo tecnológico que se apropie de manera ilimitada de los recursos naturales o potenciar patrones de acumulación en pocas manos, los dueños de la tecnología, y finalmente desplazar sus intereses de manera creciente hacia los intereses del mercado y de la guerra. Hemos pasado de la sociedad industrial disciplinaria a la nueva sociedad del siglo XXI, la sociedad del control del presente. En la sociedad del control, la tecnociencia busca superar las limitaciones derivadas del cuerpo humano. No voy a profundizar en el transhumanismo, ¿no?, que tiene como la muerte el límite. Quieren sobrepasar la vida humana, se vuelve cada vez menos necesaria. Estoy hablando de cuestiones de etos, de espíritus de época. Las limitaciones derivadas del cuerpo humano las entiende como obstáculo para alcanzar metas productivas. Emergen las tecnologías de la inmortalidad, a ver si les suena, la robótica que reemplaza funciones humanas, la ingeniería genética, la ingeniería criogénica, toda la química farmacopea antioxidante y una inteligencia posthumana, la inteligencia artificial. Podemos ver simultáneamente cómo este desarrollo vertiginoso no logra frenar las consecuencias del cambio climático que amenaza poblaciones enteras, sometiéndolas a fenómenos naturales de una potencia devastadora. En otro orden de cosas, podemos comentar el avance de la plataformización de la vida. Bueno, Netflix, Spotify, Zoom, tantas plataformas en las que nos estamos subiendo. Y hay un célebre economista greco-australiano, lo conocen seguro, Yanis Varoufakis, postula que estamos en los albores de la sociedad postcapitalista con un sistema de feudalismo de plataforma y con una fragilización permanente de la democracia y los principios de autoridad. Quienes son autoridades saben que se fragilizan los principios de autoridad. Hay una horizontalización de la discursividad por las redes, no hay jerarquías discursivas. Acá lo decimos en nuestro tango Cambalache, no lo voy a decir, todos lo tienen en la cabeza. Bueno, la revolución genética viene de la mano de la revolución digital y como si esto fuera poco, la amenaza de la finalización de las reservas de petróleo nos arroja a la urgente necesidad de plantear planes de transición energética efectivos y posibles para alcanzar una mayor sustentabilidad en el manejo de los recursos del país. Asistimos a una nueva geografía social que tiene que ver
con la fragmentación que proponen las redes. Los cuerpos ya no se tocan. Es muy importante que estemos juntos, porque estamos separados, fragmentados, y volver a juntarnos, a pensar juntos, a hablar juntos, tiene que ver, logramos alcanzar mejor conocimiento, ¿no? En esta sociedad del control, sociedad transparente, las nuevas técnicas de procesamiento de datos hacen que cada vez sea más difícil escaparse del control de las redes, ¿no? Son redes de poder, que extraen datos de preferencias de uso de los usuarios, que somos nosotros, y perfeccionan indefinidamente con nuestro generoso aporte las plataformas y los servicios de plataforma, ¿no? Hacen extractivismo de nuestro conocimiento y cada vez hacen mejores servicios y mejores productos. Sin embargo, esta transparencia no opera hacia adentro de los algoritmos que mantienen al ser humano alejado de las lógicas opacas. No sabemos cómo funcionan esos algoritmos. El uso de la inteligencia artificial produce transformaciones radicales en el mundo del trabajo y en el mundo de la adopción de decisiones y en la interacción social. La tecnología, en algunos sectores, comienza a emanciparse de la ciencia, desarrollando nuevos dispositivos y artefactos o procesos de manera autónoma vinculadas a saberes tecnológicos previos. En síntesis, los tecnólogos, léase ingenieros e ingenieras, son quienes parecen dominar la escena en este siglo, o al menos en este etos. ¿Qué pasa con el Estado, las universidades y el sector privado? Yo voy a hablar muy poquito de esto porque mis compañeros van a hablar de esto, así que voy a ser muy sucinta. El desafío que enfrentamos es inmenso, porque las tecnologías se están desarrollando tan velozmente que la capacidad de los Estados y la comunidad internacional para controlarlas, que supone tomar decisiones que requieren más tiempo porque involucran procesos de análisis de la información, diálogos multiactorales, consensos y miradas comparadas. Estamos en democracia, no podemos decir, bueno, es más lento. Es importante entender a este tiempo cuál es el rol de los estados en estas configuraciones y modelos de desarrollo científico en las diferentes regiones del planeta. Lo que no está en duda es que los estados deben financiar las actividades científicas y tecnológicas para alcanzar niveles de desarrollo aceptables, pero también debe orientar estas actividades hacia objetivos estratégicos claros. En el caso de la Argentina, tenemos una herramienta muy poderosa para orientar los esfuerzos en un sentido federal y estratégico, y es el Plan Argentina de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, sancionado como ley por mayoría de votos en las dos cámaras en el 2023. También contamos con un robusto sistema público universitario e instituciones del sistema científico con trayectorias consolidadas, pese a todo. Hay una fuerte tradición de vinculación entre Estado, empresas y universidades que se sostiene y afortunadamente persiste, aunque con intensidad despareja en el territorio nacional. Para finalizar, yo le puse este subtítulo: Cuando el futuro puede leerse en el pasado. Les voy a contar una anécdota. En 1869, el entonces presidente de la Nación Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, ordenó el primer censo poblacional. Cuando Sarmiento tuvo los resultados en la mesa de trabajo, comprobó que el país contaba con 1.877.000 habitantes. 1.047 curanderos y curanderas. En esto se feminizó Sarmiento. Dice así el censo, si ustedes lo leen, Biblioteca Nacional, está el rey. Curanderos y curanderas, ¿no? Versus 458 médicos. Fíjense, era un estado premoderno, ¿no? La ciencia todavía no hacía pie en nuestro estado. 458 médicos. 1.781 mineros. Versus 23.753 mineros en Chile. 8.000 agricultores en Argentina versus 116.939 agricultores en Chile. ¿Saben cuántos ingenieros había? 194 ingenieros en esa Argentina. Más de 300.000 niños sin educación. La pobreza alcanzaba el 75% de la población.
Y de los 300.000 ciudadanos aptos para votar, solo 50.000 leían y escribían. Y el resto no poseía ninguna instrucción. Con los números en la mano, Sarmiento llamó a una reunión de gabinete. Y allí pronunciaría la histórica proclama, ¿no? Señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de Estado para un siglo. Escuelas, escuelas, escuelas. El final, todos lo saben. Más de 1.300 escuelas al final del mandato de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Partiendo de cerca de 30 en todo el territorio nacional. He ahí un hombre de la tradición liberal argentina. ¿Quieren que hablemos de liberalismo? Hablemoslo también desde la periferia sanjuanina. Tenemos mucho para aportar. Él tenía la cabal comprensión de que la democracia, para instalarse y de perfeccionarla, requería, tanto como el progreso de la nación y la eliminación de la pobreza, de sujetos educados y conscientes. Veamos ahora la Argentina del presente. Tenemos, de acuerdo al Censo Nacional, 47 millones de habitantes. Las estadísticas publicadas arrojan que se reciben aproximadamente 8.300 ingenieros por año, de todas las especialidades. Es decir, un ingeniero cada 6.000 habitantes. En China egresa un ingeniero cada 2.000 habitantes. Son 1.400 millones de chinos. Tenemos una tasa de desocupación del 7,7%, acompañada de un índice de informalidad laboral de aproximadamente un 50%. En el último mes medido, junio del 2024, se produjo una caída del 1,6% del índice de producción industrial manufacturero, una caída del 0,3% de la actividad económica, todos datos del INDEC. Pero el indicador más acuciante, más difícil de digerir, es que el primer trimestre del 2024 alcanzamos el 55,5% de la población en la pobreza. Y la indigencia pasó en ese mismo trimestre del 9,6 al 17,5, son datos del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina de la Universidad Católica Argentina. Frente a estos datos argentinos, locales nuestros, el fuerte cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento en el mundo, los desafíos del presente y del futuro que he tratado de resumir en esta breve exposición, creo que estamos en condiciones de afirmar que necesitamos un nuevo ciudadano universitario en las ingenierías, un ciudadano universitario del siglo XXI. Un nuevo ciudadano que, actualizado en los debates del pasado y del presente, advertido de la potencia tecnológica que tiene este tiempo y formado en un humanismo crítico al que no vamos a renunciar, pueda cooperar en un sentido constructivo, no solo en el diseño, operación y gestión de las tecnologías estratégicas que necesita nuestro país, sino también pueda participar como sujeto consciente y formado en las discusiones contemporáneas sobre qué modelo de país necesitamos y generar las nuevas herramientas para orientar el desarrollo tecnológico argentino en un sentido ético, siempre a favor de la vida, siempre a favor de la comunidad, siempre a favor del medio ambiente. Para finalizar, otro dato. La Constitución Nacional vigente, sancionada en el 1994, no contiene en su texto, a diferencia de la gran mayoría de las constituciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo, la palabra tecnología no está en nuestra Constitución. La palabra ciencia aparece en 2 artículos, el 25 y 125, periférica a la educación. Nuestra Constitución del 1994, vigente en la actualidad, no tiene la palabra tecnología, en el siglo de la tecnología. Es bastante lógico. En los 90, como en el presente, no se hablaba de un modelo productivo de país, ni de una Argentina industrial. Hoy tenemos una Argentina adherida a las reglas del ultraliberalismo financiero global de plataformas, ya lo expliqué. Y en el 1994 asistíamos al escenario de una incipiente globalización neoliberal ordenada por el Consenso de Washington. Hay ciertas similitudes, no es perfectamente igual, porque ha cambiado, como decía antes, ha cambiado el ethos y la matriz filosófica de la tecnociencia en este momento. En este siglo XXI pospandémico, donde los tecnólogos parecen dominar los avances y las discusiones en la época en todo el mundo, en la Argentina seguimos escuchando la prédica de economistas.
En honor a la racionalidad, no se puede pensar en un país próspero, equitativo, igualitario, soberano, sustentable y con una democracia robusta si se desfinancia la educación superior y la investigación científica y el desarrollo tecnológico. No se puede. Los que hoy nos congregamos en esta sala, no me cabe ninguna duda, no queremos que nuestros egresados, nuestros docentes, nuestros científicos y tecnólogos emigren a otros países en busca de nuevas y mejores oportunidades. Queremos que el esfuerzo que hizo nuestro país en formarlos se quede con la Argentina. Necesitamos, por supuesto, salarios dignos, universidades funcionando, para poder cumplir con el objetivo principal, que es educar. Porque la gesta educativa que se inició en nuestro país durante la presidencia de Sarmiento no puede declinar en nuestras aulas. Tenemos que volver a pensar con nuestros estudiantes, nuestros nuevos ciudadanos, en un modelo productivo para la Argentina del siglo XXI. No podemos dejar que se naturalice de manera acrítica lo que está dado en este mundo. En esta era que recién está comenzando, no sabemos cuál es el final, no sabemos, hay incertidumbre. Y también esa incertidumbre influye en nuestro psiquismo. Estamos todos raros en este tiempo, es raro este tiempo, es un tiempo de incerteza, de cambio. El mismo tiempo que Descartes, la misma incertidumbre, la misma angustia que Descartes pone en su libro El Método, donde se puede leer la angustia de ese tiempo, la angustia del miedo porque habían matado a Giordano Bruno por profundizar lo que dije al principio, ¿no? El giro copernicano. Giordano Bruno todavía decía, miren, el Sol no es nada más que una estrella de tantas otras que hay en el universo. Es decir, profundizaba su cosmología y lo matan por eso. Descartes tenía ese miedo, el miedo que tenemos todos nosotros porque este cambio no sabemos dónde nos llega. Lo que sabíamos, lo que nos era conocido, hoy nos es desconocido. Es difícil. Ha cambiado la sustancia del trabajo docente, también la del investigador. Estamos en un paradigma nuevo y eso produce angustia. Entonces, los ingenieros e ingenieras argentinos, y cierro, tenemos una historia, un legado impresionante, un enorme potencial para ponernos a disposición de la Argentina humana, pujante, que integrada a la región puede alcanzar niveles de competitividad global en sectores tecnológicos estratégicos. Tenemos la capacidad intelectual y ética para volver a dar el debate y la fortaleza para no claudicar en nuestros reclamos, que son justos. Bueno, yo dejo este recorrido aquí, confiada en que los intercambios en estos días de Congreso van a trascender en mucho estas humildes y apasionadas palabras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos al próximo disertante, a Julián Rins, quien es vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, y director ejecutivo de Sigma, Sociedad Anónima, una empresa líder de la provincia de San Juan, dedicada a la industria de la construcción, con más de 30 años en el mercado provincial. Su título de grado es el de abogado, otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. Diplomado, además, en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba. Es también magíster en Leyes y Finanzas por la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas de Reino Unido. Cuenta con una amplia formación académica en Leyes, Finanzas y Economía, como así también una extensa trayectoria al frente del grupo empresarial Sigma San Juan. Buen día. Bueno, primero que nada, felicitar a la facultad por organizar este evento tan importante. Realmente, seguramente las jornadas van a ser muy interesantes y bueno, ojalá poder sumarnos y participar en algunas otras. Agradecerles a la facultad, en vos, Mario, Andrea, Orlando y a todo el equipo, realmente que me hayan invitado. Ya se los adelanté personalmente, pero aprovecho este foro para decirlo nuevamente. Es un honor para mí estar en este evento, en esta casa de altos estudios, y espero, justamente cuando lo conversaba, que era no solamente un honor, sino que un desafío, porque bueno, es un poco intimidante tantos ingenieros como bien ahí amablemente
tuvieron la deferencia de ponerme doctor. Como ven, no soy doctor en ingeniería, probablemente no lo sea. Tampoco soy doctor en Derecho. Tenemos esa costumbre los abogados que nos gusta agregarnos el doctor, tenemos esa costumbre. Pero bueno, cuando me comentaron que en realidad era para conversar un poco de cuál era la interacción o la importancia que tenía la interacción entre la universidad y el sector privado, me sentí un poco más a gusto, a pesar de que, mi padre, que también es miembro de esta facultad, me dijo, pero ¿qué les va a hablar vos a los ingenieros? ¿Qué les podés comentar vos a los ingenieros que ellos ya no lo tengan presente? Así que bueno, me voy a tratar de enfocar un poco en la importancia de esa interrelación entre el sector privado, sobre todo el de la construcción, en el que después como comentaban ahí en mi historia de vida, después de haber ejercido el derecho, en el año 2008 me incorporé a la empresa familiar, que era una empresa en la que no tenía ninguna participación porque ejercía el derecho, y a partir de ahí sí he tenido bastante participación en la construcción, tanto en la empresa como a través de distintas organizaciones intermedias, como es la Cámara Argentina de la Construcción. En ese sentido, poder expresar que si bien hemos trabajado con la universidad, el trabajo de la universidad con el sector privado es fundamental. No es solo necesario, es fundamental. Y es fundamental, siempre uno cuando dice esto dice y más ahora que nunca, pero créanme que ahora sí más que nunca, y lo voy a poner como ejemplo la crisis por la que está pasando el sector nuestro de la construcción. El sector nuestro de la construcción, un sector que veníamos de un paradigma que era básicamente en donde las obras de infraestructura se financian a través de fondos nacionales, y ahí hago un paréntesis, como se hace en todo el mundo. No quiero hacer una cuestión política de esto, pero sí solamente una pequeñísima descripción de cómo funciona el financiamiento de lo que es la inversión de la obra pública en el mundo. Nosotros actualmente, y leía a un ministro por el que tengo un gran respeto, pero decir que la obra pública como tal en la Argentina estaba terminada. Contarles que países como Singapur o Hong Kong, que son países muy pequeños, tienen el 85% de la obra pública se financia a través de fondos nacionales. De ese 15 restante, del 10 se hace en forma público y privada, y solo el 5 se hace solamente en forma privada. No quiero aburrirlos con más ejemplos, pero básicamente no me arriesgaría a decir, no quiero ser tan categórico, no creo que exista ningún país en el mundo en donde podamos ir a un paradigma donde el sector privado financie exclusivamente lo que es la obra pública. Como siempre pongo como ejemplo, ¿quién va a construir un puente en Huaco o una escuela en Iglesias? Eso claramente el sector privado no lo va a hacer porque no tiene repago. Y es esta introducción, porque justamente aún en estos grandes momentos de crisis en donde los flujos de fondos de nuestras empresas están tremendamente deprimidos, y los capitales probablemente después también de la crisis de la que ya veníamos anteriormente, empresas descapitalizadas, cuando uno realmente vemos lo que tienen nuestras empresas, y esto lo digo realmente con total creencia y vehemencia, el valor que tiene nuestra empresa son los profesionales que la componen. O sea, hoy el valor que tienen las empresas nuestras, estoy hablando de valor y no de precio, no precio de mercado, sino del valor que tienen las empresas, entendido el valor como la capacidad de crear, de generar valor y de aportar bienes y servicios que a la sociedad les sirvan, están dados justamente en esos equipos humanos que hemos podido preparar. Y ahí creo que viene la universidad, ¿no? Porque si hemos llegado hasta acá, ¿cuánta más posibilidad tenemos para desarrollar esos equipos? Entonces, las universidades y las facultades de ingeniería en particular son grandes centros de conocimiento, de enseñanza y de investigación. No hay duda que de enseñanza, creo que, y para no estar convencido que hemos llegado a lo mejor, pero no hay duda que la Facultad de San Juan es una universidad, y digo la de San Juan porque es la que conozco, discúlpenme al resto de los colegas, pero es una universidad que realmente de excelencia, en la que no solamente tenemos profesionales actuales, sino que hay grandes profesionales que se han destacado en la Argentina. Enrique Pescarmona, a lo mejor mencionarlo entre los miembros de sus aulas, y otros probablemente también en el ámbito que no será puramente empresarial. Pero ese conocimiento y ese ida y vuelta que tenemos que tener con el sector privado es fundamental, porque como muy bien explicaba, la verdad que Marita ha hecho una introducción
excelente de la coyuntura, de la coyuntura de la universidad y del mundo en general. No hay duda que, como ya bien puso, los tecnólogos, y pongo los ingenieros, van a ser no solo los protagonistas, sino quienes tienen que liderar este proceso. Me corrijo, los que están liderando este proceso. Todos estos grandes dueños de plataformas, también como mencionaba, son personas que vienen del mundo de la tecnología, y eso nos demuestra claramente que hacia ahí tenemos que ir, y ese es el rumbo donde tenemos que sobre todo hacer hincapié y que nuestros profesionales, que son el valor de la empresa que yo hacía referencia, tienen que ser mejores, más adaptados a ese mundo y con mayor capacidad de poder justamente prestar servicios valiosos. La investigación, sin duda, es otro hito fundamental, porque no hay duda que gran parte tanto de los procesos productivos como la tecnología que nosotros aplicamos vienen de los claustros de la universidad. Sea San Juan, Argentina o el mundo. La investigación, la universidad son grandes centros de investigación y tienen que tener un financiamiento adecuado para que eso pueda seguir funcionando. La discusión del financiamiento creo que supera ampliamente lo que es la jornada de hoy, o al menos en lo que yo pueda contribuir, pero no hay duda que ese financiamiento tiene que existir. Tiene que existir porque eso es lo que justamente permite que las empresas después podamos agregar valor. Y sobre todo voy al otro punto que tenemos, que es un problema, yo diría casi histórico, o al menos de las últimas décadas en la Argentina. Las empresas argentinas, y voy a centralizarme en la construcción porque tampoco puedo generalizar, no somos empresas que tenemos estándares de productividad razonables. Eso sobre todo si hacemos un análisis con la media mundial o inclusive regional, tenemos prácticas que a veces en la construcción son artesanales, con baja utilización de capital y con procesos que tienen que todavía mejorarse, tienen que mejorarse mucho. Así que no hay duda que somos nosotros los que tenemos que llevarlo adelante, pero el apoyo en la facultad y en la universidad es fundamental. Vuelvo a utilizar la palabra fundamental, porque es de ahí donde vamos a poder tener justamente los recursos, el alimento para poder hacer nuestras empresas más productivas. Así que dicho esto, que suena muy bien y que yo entiendo que es la parte fácil, viene la parte difícil. ¿Cómo articulamos entre la vorágine de las empresas, de la coyuntura y la universidad, que si bien está siempre puesta a disposición, también a lo mejor tenemos que aprender a trabajar mejor en conjunto? Y digo nosotros aprender porque la verdad que la facultad siempre nos ha abierto las puertas y siempre abre las puertas para tratar de compartir el conocimiento que tiene. Y para concluir en esta relación que yo considero vital, que a lo mejor en estos 3 puntos que he mencionado es lo más importante, la universidad es muchísimo más que eso. Y voy a poner un ejemplo, no autorreferencial, pero sí voy a utilizar la cámara a la que pertenezco. Nuestra cámara tiene el orgullo de tener un programa de becas que básicamente es para chicos que quieren estudiar ingeniería de departamentos alejados, y para hacerlo concreto es chicos que sin este apoyo, que es muy pequeño realmente y que se financia exclusivamente con empresas de la Cámara, no con la Cámara sino empresas de la Cámara, esos chicos sin ese aporte no podrían estudiar ingeniería. Pero nuevamente es la parte fácil, no quiero decir que poner el dinero sea la parte fácil, pero es la parte fácil porque lo importante es poder guiar a ese chico para que justamente probablemente arranca de un punto de partida que es muy diferente del resto de un chico que nació en la ciudad o en el Gran San Juan, y que la universidad no solo lo nivela y lo acompaña durante todo el proceso, la facultad, sino que además le hace todo el seguimiento académico justamente para que estas becas puedan llevarse adelante, porque justamente tienen una exigencia académica. Pero en ese equilibrio, para que este chico que partió de un punto distinto pueda recibirse de ingeniero. Y hemos llegado yo creo que al primer objetivo, que es que estas becas empezaron hace más o menos 5 años, y ya el primer chico de estas becas se va a recibir. Así que bueno, es un honor enorme, y bueno, agradecerle a la facultad porque no hubiera sido posible sin ustedes. Así que bueno, nada más, nuevamente muy agradecido y un honor estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo disertante es Enrique David Devia. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de San Luis.
Actualmente se desempeña como secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables de la provincia de San Juan, miembro del Consejo Hídrico Federal, miembro del directorio del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido, integrante del Comité de Control de Embalses y Seguridad de Presas de San Juan. Es egresado del programa de formación Reciclado y Tratamiento de Aguas promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y organizado por la Asociación Académica de Corea por el Agua y su Empleo, Corea del Sur. Egresado del Instituto Internacional de Administración Galileo de Nahalal, Israel. Especialista en tecnologías de riego por la Universidad de Estado de Israel. Sí, proceda. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muy agradecidos en nombre del Gobierno de la provincia de San Juan por la invitación a participar de tan importante y prestigioso evento. En particular, trasladarle los agradecimientos de quien no pudo estar por tareas y por compromisos previos de agenda del Ministro de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia de San Juan. Y bueno, en esto muy agradecido a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios que tiene tanto prestigio en el territorio nacional como así también quienes hemos estado fuera del país. Reconocemos que siempre se habla de la Universidad Nacional de San Juan y de los profesionales egresados. Así que bueno, en esta oportunidad me voy a ayudar, como hacemos los que hemos pasado por la tarea docente en las universidades, un poquito a diferencia de mis dos compañeros y expositores, un poquito con ayuda audiovisual. Me invitaron a presentar algunas cuestiones que estamos trabajando de manera conjunta en algunas acciones con la Universidad Nacional de San Juan. Esto lo quería resaltar. A medida que haga el desarrollo de esta exposición, que voy a tratar de que sea entretenida y lo más breve posible, voy a mencionar algunas de las personas que están trabajando con nosotros. Bueno, rescataba algunos puntos importantes y el enfoque que hay que tener con agua, que recién lo dijo María Verónica Benavente, muy claro, y Julián Rins también dio algunos enfoques que están muy buenos. Bueno, en este sentido, yo me voy a parar, así trabajamos como se trabaja en el aula, de pie. Bueno, en sí estamos trabajando en agua, aplicando una nueva visión, pero de gestión integral del recurso hídrico. Y este es un aspecto a señalar porque organismos internacionales han marcado el énfasis de trabajar agua desde la visión de la gestión integral. La gestión integral del recurso hídrico, por sus siglas, involucra también los aspectos vinculados a educación. O sea, es imposible hacer una gestión integral si no reparamos también en el ámbito, como lo señalaba Julián Rins, de lo que es la formación, la investigación y el desarrollo, y Marita lo dijo muy claramente. Dentro de esto nosotros tenemos algunos elementos claves de trabajo en San Juan. Nos parece que hacer gestión integral del recurso hídrico implica, antes que nada, reparar, considerar lo que es la relación agua y suelo. Para esto tenemos que trabajar obviamente todo lo que es el criterio de ordenamiento territorial en cada uno de los aspectos del territorio provincial. Luego sí nos enfocamos en qué es lo que pasa con aguas superficiales y también las aguas subterráneas. Pero esto montado arriba de lo que es el criterio de ordenamiento territorial. Luego vemos dentro de la cuenca hidrográfica, en San Juan tenemos dos cuencas importantes, la del río Hachal al norte y la del río San Juan. Y de esa manera, entendiendo y trabajando dentro de la cuenca hidrográfica, tenemos la posibilidad de poder, con la interacción y la participación, entender en el buen sentido cuáles son los intereses aguas arriba y aguas abajo en un sistema que es la cuenca. Esto nos parece a nosotros que nos da las bases desde el punto de vista de la eficiencia económica, entendiendo la economía como la justa administración de los recursos, que siempre son escasos, pero que en definitiva
también se sostiene en lo ambiental y apunta obviamente a lograr, ¿no es cierto?, una equidad del punto de vista social. ¿Cómo comenzamos a trabajar en esto? Bueno, empezamos, digamos, a equilibrar la situación teniendo en cuenta que necesitamos desarrollar información y los medios para obtenerla de forma tal que tengamos cuantificados a ciencia cierta y de la mejor manera posible cuál es la demanda actual, cuál es la demanda potencial, porque en agua no trabajamos únicamente año a año, tenemos que organizarnos y aplicar un criterio de la planificación en el corto, mediano y largo plazo. En esto estamos apuntando a un San Juan al 2050. Otro punto de vista importante, que esto nos hizo una observación en el workshop de agua, un aporte muy importante, lo quiero destacar, del doctor Oscar Dolin, es que no se habla de caudal ecológico, hoy se habla del régimen de caudal ambiental, porque las condiciones, ¿no es cierto?, han cambiado. Esto hace a la consideración en cada uno de estos ejes a lo que es lo no antrópico, que nos referimos a lo natural, y a lo antrópico, es decir, a lo que nosotros ocasionamos en la interacción con el medio. El manejo integral tiene como eje primero tratar el tema de las reservas de agua superficial. Ya lo voy a desarrollar esto y van a entender por qué el enfoque de tratar el agua superficial. Lo segundo, vamos por lo que es el agua subterránea y en esto hay una interacción entre el agua superficial y el agua subterránea. Y la tercera parte de la ingeniería es atender la recomposición de las reservas con una mejor distribución del agua superficial. Y el cuarto paso es mejorar, dice, la cantidad y calidad del agua subterránea, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta interacción con el agua superficial. Y el quinto paso es lograr un equilibrio entre lo que sería agua, la oferta de agua superficial y la oferta de agua subterránea. ¿Por qué decía que es necesario el tema de tener bien en claro, cuando hablamos de gestión de recursos hídricos, esta visión de corto, mediano y largo plazo? Creo que los errores del pasado nos ayudan a entender, y creo que acá somos todos catedráticos, qué es lo que tenemos que hacer en materia de planificación. No sé qué está pasando ahí, yo no veo nada en la compu, pero ahí la pantalla, ahí está, a ver. Bueno, esta es una radiografía de una situación que pasó en San Juan y pasa en muchos lugares, en la cual a su izquierda ustedes tienen en valores y en los años el total de agua que estaba embalsada, es decir, estamos hablando de las reservas de agua superficial de la provincia. Y fíjense ustedes cómo, más allá del efecto de la sequía, por no tener en cuenta una planificación en el mediano plazo, al menos, fíjense cómo terminamos con las reservas. Y en esta gestión de gobierno nos tocó recibir una provincia con esa problemática. Y esto también se puede entender desde el punto de vista, porque las presas, y muchos de ustedes lo sabrán muy bien, son plataformas multipropósito, es decir, no solo nos permiten regular las crecidas y acumular agua, sino también nos permiten generar energía hidroeléctrica, que es un gran desafío de la ingeniería desde el siglo pasado y en este siglo. Bueno, ante demandas de distintos sectores, obviamente se fijó un límite muy bajo, según nuestro criterio y evaluación técnica. Tenemos datos para justificar esto. El límite en volumen total embalsado de los tres sistemas en Río San Juan se fijó en 241 hectómetros cúbicos, para nosotros muy exagerado, ¿sí? Hablamos vulgarmente es que andamos con el cárter con nivel de aceite muy abajo, para que se entienda de forma sencilla. Para nosotros es 586.81 hectómetros cúbicos. Esto nos obliga, en una planificación plurianual, responder indudablemente a las demandas que tienen los distintos sectores, pero enfocarnos, si la naturaleza nos va permitiendo, en un modelo de acumulación de 119 hectómetros cúbicos por año, llegar a ese valor de seguridad de presas.
Ya esto lo vamos a ver de nuevo, lo voy a mencionar, luego de que haga esta aclaración. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en agua? No nos debemos olvidar de que San Juan, Mendoza, son de las provincias que por sus características ambientales, la vida se desarrolla en oasis. La vida se desarrolla en oasis. Entonces, siempre lo exponemos con un docente de esta casa y también que participa en el INACRAS, el licenciado Leandro Salvioli. Si hacemos una superposición imaginaria, vemos que los principales oasis, por ejemplo, están arriba de los principales acuíferos de la provincia. Y este no es un tema menor, es un tema de enfoque que tenemos que ir, encarando. Entendiéndolo y encarándolo. Bueno, hago hincapié en esto de las reservas porque ese límite, según nuestro criterio, fue totalmente exagerado. El límite tendría que haber sido el dato de arriba. Pero les decía que a 119 hectómetros cúbicos, es decir, ya acá vamos entendiendo de que la crisis hídrica sí se debe en cierta medida también a lo que es una disminución de la oferta ambiental, pero también hay una componente que es la gestión. Entonces nosotros, teniendo en cuenta, y en esto ha trabajado mucho Oscar Dolin, la asignación de agua coherente a la demanda de ciertos sectores, podemos lograr, la recuperación de las reservas fundamentales en el río San Juan. ¿Qué implica construir reservas de agua superficial? Si ustedes recuerdan una de las láminas anteriores, había dicho que el enfoque es lograr un equilibrio entre reserva de agua superficial y reserva de agua en el acuífero. Tener reserva implica cuidar el aspecto de la seguridad de presas, porque si uno opera con presas en muy bajos niveles, el agua que ingresa con material puede terminar depositada en los sistemas de descarga de fondo. Entonces esto implica de que pueden quedar elementos en apertura permanente o en cierre permanente, con lo cual se desvirtúa la función que tiene la presa. Por otro lado, desde el punto de vista de la distribución, es mucho más fácil distribuir riqueza que pobreza. Es decir, si tenemos abundante agua embalsada, podemos llegar al último regante de cola más fácil. Si tenemos poca, se complica. Y el otro aspecto fundamental es que si mantenemos los diques con buenos niveles, vamos a poder lograr que en años de oferta amplia, en esos escenarios, nos encontremos con algún excedente. Y ese excedente planificarlo y recargar el acuífero. En esto, lo que estamos ya lanzando y proponiendo a la sociedad, este es un esfuerzo conjunto, es una propuesta entre el sector privado, es decir, gente que tiene proyectos con perforaciones, que generalmente se dedican a la producción y que han hecho inversiones en las perforaciones, no para que le duren 5 años o 10, sino que tienen una proyección mínima los proyectos privados por lo menos a 50 años. De esa manera hoy están explotando y están preocupados por la situación. Entonces voluntariamente ellos pueden poner dinero para poner sensores, ¿sí? El otro organismo interesado en ampliar esto es el INA, el Instituto Nacional del Agua, y nosotros desde el gobierno, obviamente, interesados en gestionar mucho mejor el recurso. Esto tiene que ver entonces con la red de monitoreo de agua subterránea, por sus siglas MAS, es un esfuerzo en el que hay más colaboración, se suman más actores, y esto no pensamos hacerlo en un año, esto como mínimo nos va a llevar 3 años. Vamos a ir de a poco, vamos a construir una red mucho más ampliada que sea estadísticamente representativa. Hoy, a ciencia cierta, si tratamos, y lo he hablado con catedráticos, el tema del acuífero en el Valle del Tulum, hay estimaciones, pero no tenemos una radiografía completa que nos permita decir esta es la situación real que tiene el acuífero. Y así otros acuíferos de la provincia. También lo que nos va a permitir esta red es poder entender, porque tampoco hay estudios en esto,
¿Cómo se comporta el acuífero ante una situación de recarga? Si hoy colocamos 200 hectómetros cúbicos, por decir cualquier valor, o 250, o 300, o 400 hectómetros cúbicos, no sabemos cómo responde. Entonces, la red nos va a permitir comprender ese tipo de cosas y tomar decisiones. Sí tenemos, a través del trabajo del licenciado máster y doctor Edgardo Azeglio, geofísico, algunas cartas previas, que esto, bueno, ya es motivo también de un trabajo de investigación que estamos presentando dentro de poco en un congreso nacional e internacional. Son las primeras cartas que nos permiten ya delimitar hacia lo que es el Valle del Tulum. Las áreas en rojo son áreas donde ya tienen limitaciones serias en cantidad y calidad. Y en esas áreas en rojo, indudablemente que a futuro vamos a tener que decir, no se puede perforar más. Hay áreas en amarillo donde tienen ciertas limitaciones y determinados usos pueden ser permitidos y otros no. Y hay áreas que no tienen limitaciones. ¿Qué nos ha permitido, por ejemplo, en materia de producción? Entender desde lo ambiental. Por ejemplo, para el desarrollo del cultivo de pistacho, que es muy importante en la provincia de San Juan, hoy sabemos que el desarrollo de pistacho se debe plantear de norte a sur y no de este a oeste, porque empiezan las limitaciones. ¿Sí? Por otro lado, ya todas estas modelizaciones, al superponerlas con los niveles de consumo de agua a 2050, empiezan a tener, bueno, un conjunto de, digamos, conclusiones. No me voy a detener mucho en eso porque si no se va a hacer largo. Acá sí hay algo interesante, este trabajo es de Romina Batistela, del INACRAS, lo quería resaltar porque nos muestra los escenarios, cómo han ido evolucionando en lo que es la presencia de nitratos que se debe, por ejemplo, a lo que es la actividad antrópica. Pero con la red de monitoreo nosotros podemos delimitar las áreas y decir, bueno, esta agua para consumo humano tiene limitaciones serias. Pero, por ejemplo, y acá le va a encantar a Julián, para la industria en ciertas actividades sí se puede aplicar esa agua. Entonces, y está en la parte más superficial del acuífero, no está abajo. Entonces podemos decir, bueno, esta agua le vamos a dar este destino. Va a ser para la industria, para la construcción, pero no va a ser para consumo humano. Bueno, acá tenemos un trabajo. Hoy salgo de acá y ya me voy a recibir a la gente de Mecorot, que es, Mecorot es como Obras Sanitarias de la Nación. Fue, digamos, un contrato que se hizo a través del CFI a nivel nacional. Mecorot está asesorando un conjunto de provincias en Argentina. Y ellos se han centrado básicamente en una colaboración de diagnóstico que nos permite entender algunos escenarios posibles, por ejemplo, en proyecciones hacia el año 2050. Recordemos que Israel tiene, digamos, autoridad moral para hablar de lo que es gestión de agua y de lo que es manejo de tecnología vinculada a agua, ¿sí? No es, digamos, cualquier sociedad. Es una sociedad que ha sabido construirse fundamentalmente en base a dos aspectos. La refundación del Estado moderno de Israel en el año 48 tiene, digamos, un eje central. Eso lo marcó, por ejemplo, Simcha Blas, el creador de la tecnología de riego por goteo, que primero trabajó en Mecorot e hizo todo el desarrollo del acueducto central, tomando desde las alturas del Golán hasta el Yam Amamelach o el Mar Muerto, ¿sí? Bueno, respecto a lo que sería el trabajo con instituciones, quiero resaltar que lo mencionaron acá, SIGIA es muy importante porque nuclea justamente entidades que tienen mucho peso en materia de ciencia e investigación, que es el INA, el INTA, la CONAE y la Universidad Nacional de San Juan, y en esto nos hemos sumado a participar y colaborar desde el gobierno de la provincia. Desde el punto de vista también en materia de gestión de agua, quiero resaltar esto porque estamos dando los primeros pasos. En materia de agua también nos fijamos en lo que es el tema climático. En esto venimos trabajando con Germán Poblet, que es un reconocido docente, investigador de la universidad. Hemos aplicado todo lo que es el criterio de topoclima, que es una cuestión particular para San Juan, porque San Juan tiene, a diferencia de Mendoza, la cordillera y la zona de precordillera y los valles con distintas características. Entonces ahí estamos trabajando en un proyecto que es la red integral de estaciones meteorológicas para la provincia de San Juan. E integra lo que sería estaciones nivometeorológicas en altura y las estaciones meteorológicas en los valles.
También en esto, hace poco se firmó un convenio entre el gobierno y la Universidad Nacional de San Juan, que encabeza este proyecto el doctor Oscar Rolin, donde por primera vez tenemos estaciones meteorológicas en cada uno de los embalses de la provincia. Este no es un tema menor, porque a nosotros nos ayuda en el hecho de poder ajustar con datos reales, in situ, cada 5 minutos, de cuáles son las condiciones que tenemos en el espejo de agua. Y de esa manera poder valorar de forma mucho más efectiva lo que es la masa de agua que se evapora. Que esto es una crítica a veces desde el sector de la producción. Dice, ¿para qué querés agua embalsada si se te evapora toda? Bueno, creo que con una metodología, con un entendimiento y con un trabajo conjunto entre las instituciones podemos demostrar que esto no es así, ¿sí? También nos ayuda muchísimo en todos los procesos de auscultación y los cálculos, porque se venían tomando datos, por ejemplo, del aeropuerto San Juan y no nos parecía correcto. Bien. Otro tema que nace justamente de este trabajo con SIGIA y con entidades, en esto el INTA también está colaborando mucho, y la CONAE, es posicionar a San Juan en materia de ciencia y tecnología con el aporte y el trabajo de lo que es la tecnología SAOCOM. SAOCOM es un satélite que desarrolló Argentina y que CONAE, bueno, tiene, digamos, toda una gestión y administración con imágenes, nos permite crear escenarios de humedad. Esto no es un tema menor para gestionar agua. Y algo anecdótico, charlando con la gente de Israel, ellos nos decían que venían comprando tecnología a Estados Unidos en esta materia, pero les pareció muy buena la tecnología argentina y ahora Israel, por ejemplo, está comprándole tecnología argentina, ¿sí? Bueno, en materia de lo que es algunos aspectos fundamentales a mejorar, tenemos un desafío importante por delante para mejorar lo que es la distribución del agua en la provincia. SAOCOM nos va a ayudar con esto. Hay lugares donde tenemos esta situación, canales sin impermeabilizar, pero donde tenemos canales impermeabilizados también tenemos algunos elementos de preocupación y ocupación, porque cuando empieza la filtración no se puede detectar hasta que la obra se rompe. Con SAOCOM nosotros podríamos detectar eso mucho antes. Otro aspecto es la orientación, y esto los grandes países del mundo ya se han enfocado, Israel también, en la reutilización de las aguas residuales tratadas. Tratar el agua y eliminarla tiene un costo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa agua? Bueno, si estamos en una zona donde el agua es escasa, tenemos que aplicarle una visión. Y la visión es desarrollar lo que se llaman los acres, que son las áreas de cultivos restringidos. Con estas aguas residuales previamente tratadas y dando los niveles que requiere la agricultura, hay determinados cultivos que se pueden desarrollar con éxito, otros que no se pueden hacer, ¿sí? Y a eso apuntamos, y relacionando el crecimiento, la utilización, la eliminación de agua, fíjense, podemos llegar al 2050 a un escenario posible de unas 7.000 hectáreas en San Juan, lo cual no es nada despreciable en lo que es materia de reutilización de agua, y una agricultura segura, porque el que está dentro de un acres sabe que tiene agua los 365 días del año, 24 horas al día, y en verano, cuando más agua necesita el cultivo, es cuando más agua se elimina por parte de los usuarios. ¿Y a futuro qué? Y a futuro la población va a seguir creciendo. Entonces, es un tema bastante interesante. Además, que les cuento, como agrónomo, los aportes que tiene en calidad nutricional esta agua comparado con un agua común, uno hace un ahorro muy importante en materia de fertilización y rendimientos por metro cuadrado. Bueno, esto es de lo que les hablaba, la aplicación en los acres. El otro punto interesante, esto es trabajo de Maximiliano Batistela del INTA. Con Maxi, bueno, como todos tenemos coincidencias y diferencias técnicas, no todo es color de rosa, pero por lo menos tenemos diferencias metodológicas y de entendimientos. Maxi decía en un trabajo de él que al tratar el tema de agua global en la provincia, el 20% se pierde en conducción y el 60% en aplicación parcelaria. Yo le decía a Maxi, está bueno, pero si yo hago promedios ponderados no me sale la misma cuenta, porque yo me voy, por ejemplo, a Calingasta, que toda la red es de tierra, y tengo en áreas, y te invito a medir, le decía, donde pierdo el 60% en conducción. Estamos de acuerdo en la aplicación parcelaria.
Porque si uno se queda solamente con esta matriz 2060, uno dice, es fácil, ¿qué decisión hay que tomar? Darle tecnología al sector, ¿sí? Al sector primario. Que estamos de acuerdo, pero no siempre todos los escenarios son tan así. Y en esto, además, ¿sí? Tenemos que, cuando se trabaja con riego localizado, presurizado de alta frecuencia, como el goteo, es presurizado. Entonces estamos ligados a lo que es la necesidad de contar con energía. Bueno, acá la innovación en materia tecnológica es un tema que hay que acercar y en esto necesitamos de la colaboración, el esfuerzo y el trabajo de ustedes. Esto el sector todavía no ha empezado. Hay algunos indicios de algún que otro proyecto, pero esto no está masificado. Y en San Juan recordemos que una de las cosas que sobra es sol. Entonces, bueno, estamos bendecidos desde ese punto de vista. Bueno, para ir ya cerrando, el manejo integral de la cuenca es un concepto que se suma a la gestión integral del recurso hídrico, entendiendo la cuenca como un sistema que tiene un input y tiene un output, y adentro tenemos distintas interrelaciones. Me encantó lo que vino a colación por parte de María Verónica cuando dijo el gran estadista que tuvo Argentina, hizo un censo y pidió datos. Esto es simplemente datos. Es información y luego entender por dónde encaramos estrategias de trabajo para, digamos, superar problemas de la hidropolítica. Superar problemas de la hidropolítica que tienen que ver con cuestiones culturales. Bueno, para cerrar, tenemos planteados una serie de objetivos dentro del programa de gestión integral por cuenca. Creo que van a alcanzar a leer bien para no mencionarlos a todos. Son 9 puntos. Entendemos que algunos, vamos a desarrollarlos en el corto plazo, algunos son de mediano plazo y otros son desafíos de largo plazo con consenso social. Hay que sentarse en la mesa, dialogar, llegar a un entendimiento. No va a ser fácil, pero quería cerrar con esta imagen, con esta foto en la mesa de trabajo, donde ya comenzamos. O sea, no solo hablar de cuestiones teóricas y bonitas en un documento, que a veces es una masturbación mental muy linda, el documento bien armado, la exposición, pero bueno, acá hay un resultado práctico, firmamos digamos un convenio que nos permite hacer una aplicación práctica, que es el tema de las estaciones meteorológicas en cada uno de los embalses. Y bueno, queremos ir por más. Muchas gracias. Muchas gracias.